¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto tenerlos aquí. Quiero compartirles una palabra esta mañana. ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender la Escritura. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque el único que puede darte revelación de la palabra es Él. El único que puede hacerte entender la palabra es Él. ¿Por qué no hoy le dices, Espíritu Santo, enséñame? Espíritu Santo, ayúdame a entender, Señor, que hoy podamos comprender el significado de la Pascua, el significado de la resurrección, el significado del amor, el significado del amor que tuviste por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Mientras el pueblo judío se reunía en Jerusalén, de muchas partes, bueno, no solo el pueblo judío, sino gente de muchos lugares iba y se estaba congregando en la ciudad santa, porque iban a celebrar la Pascua. A la par está una fosa, ¿no? Un pozo en un lugar llamado Betesda, y hay mucha gente que tenía la creencia de que de repente el agua se movía y era un ángel que movía las aguas, y el primer enfermo en entrar a las aguas quedaba sano. Entonces en ese pozo, en esa fosa, se congregaba muchísima gente enferma, gente con todo tipo de mal. Había desde leprosos hasta paralíticos, ¿no? Ciegos, y de alguna manera era gente que pues era todo lo que tenía, era su única esperanza. Entonces, mientras la gente estaba buscando congregarse en el templo para celebrar la Pascua, el mismo Dios encarnado, Jesucristo, camina y se dirige a ese estanque. Mira si no es como extraño, nosotros buscando el templo y Dios caminando entre los necesitados. Jesucristo caminando entre la gente enferma, y ahí encuentra a un hombre, a un paralítico. Dice que hacía 38 años estaba paralizado, y estábamos viendo una serie, y en la serie pasan la vida de este hombre, como era un pequeñito y se cae del árbol, queda paralítico, y a partir de, no sé, tendría unos 6 añitos, a partir de esa edad él queda paralítico. Entonces ve los niños jugar y él está sentado, ¿no? Y su vida, por supuesto, no es fácil, porque viene desde la burla que le hacen los demás niños por no ser igual, hasta el sentimiento de frustración por no poder caminar. Y así se le van los sueños de casarse, se le van los sueños de trabajar. Obviamente por no trabajar tiene que mendigar, muere su padre, y él lleva una vida muy dura, muy difícil. Escucha hablar del estanque y entonces su única esperanza era el estanque. Llega ahí y las primeras veces que ve mover el agua, él pelea con todas sus fuerzas, pero imagínate el paralítico. Había gente que tenía otras enfermedades, pero tenía sus extremidades que servían, entonces corrían más rápido. Y el paralítico se arrastra con sus codos y todo el tiempo le ganaban a entrar al agua. Entonces una vez lo intentó, 2 veces, 3 veces, 15 veces, 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, hasta que por fin entendió una cosa: jamás lograría llegar al estanque primero. Se movía el agua, incluso la gente lo pisaba, pues estorbaba ahí él arrastrándose, y quien podía caminar lo llegaba a pisar.
Y un buen día llega su hermano a visitarlo, su hermano quien se fue a prepararse para ser soldado, se va mucho tiempo, regresa y le dice: ¿y qué haces aquí? Y él le dice: ¿que no ves que es mi única esperanza? Esto es todo lo que tengo, no tengo más. Entonces, mientras la gente se congregaba en el templo, este hombre sufría acá, y el Dios encarnado, Dios hecho carne, Jesucristo, camina entre ellos. Entonces llega con pero a mí me encanta porque Jesucristo no va al templo, Jesucristo va al estanque, Él va ahí. Y a mí me deja ver que Él no es un Dios distante del sufrimiento de la gente, Él no es un Dios ajeno, ¿no? Sino Él está caminando entre nosotros. Le importa, le importas, le importamos, le importa tu necesidad, tu aflicción. Y entonces el Señor habla con él y le dice: ¿te gustaría ser sano, Señor? Pues que no tengo quien me lleve. Cada vez que se mueve el agua, uno entra antes que yo. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico cree las palabras, se pone de pie, sus pies se afirman y se va a caminar. Ni el nombre le preguntó. Jesucristo se va. Y como esta historia, hay muchísimas historias en la Biblia. La Biblia está llena. Yo pensaba, ¿por qué historias como la de una mamá que se le muere el esposo y ahora se le muere el hijo y va viuda, y en ese tiempo ser viuda era terrible, caminando? ¿Por qué ese tipo de historias está en la Biblia? ¿Por qué historias tan crudas? Y yo pienso porque es lo que la gente vive, es lo que tú y yo vivimos en distinta manera, en distinta época, en distintas aflicciones, pero está llena la vida de la gente de aflicción. Entonces ella va llorando detrás del féretro y de repente los que van cargando se detienen porque un hombre le pone la mano en el féretro y los detiene. Y le dice a la mujer: no llores. Y yo que, o sea, el primer pensamiento de la mujer fue: no llores, no llores, Señor. No, ni Señor le dijo: no llores, se acaba de morir mi hijo, estoy sola, ahora no valgo nada. Y antes de que pudiera decírselo verbalmente, Jesucristo toca el féretro y le digo: a ti te digo, levántate. Y los que van cargando tienen que bajar el féretro. ¿Por qué? Porque empieza a moverse y el joven sale. ¿Sabes una cosa, mi amado? Lo que me deja ver la Escritura es que hay un Dios que no está propiamente solo en un templo, que anda allá en medio de las calles, interesado por el corazón de las personas. Y así vemos como alrededor de la Biblia cientos de personas fueron tocadas por Él. Pero regularmente tenemos un pensamiento. Mira, en la Biblia hay una historia de Lázaro y es muy conocida. Pero lo que hoy yo quiero enfocarte es en la reacción de Marta. Porque aunque es muy predicada esa reacción, mira, Lázaro era amigo de Jesús. O sea, no sé por qué no eran de los 12, pero ellos eran amigos de Jesús. Digo, no era como la gente en la multitud. Ellos eran amigos de Jesús. Entonces, Jesús está como a 3 kilómetros de su casa. Lázaro enferma y comienza a ponerse mal. Entonces, Marta y María mandan llamar a Jesús.
Lo puedes leer en tu Biblia y en Juan 11. Mandan llamar a Jesús y en su hablar hay un poco de exigencia. Mira cómo, bueno, te lo voy a leer para que. Juan 11, fíjate cómo dice. Las hermanas, verso 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Es decir, había un poco de exigencia en su petición, ¿cierto? O sea, Señor, ven. Necesitamos que actúes porque tu amigo, el que tú amas, al que tú conoces, se enfermó. Ven. Y dice que Jesús lo oye y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús amaba a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Vuelve a reiterar, Jesús no va inmediatamente, pero la Biblia vuelve a decir, Él los amaba. Y dice después, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y pareciera que vemos aquí un Dios que no le importa, ¿no? Si hoy te dijeran, está dándole un paro a tu papá, necesitamos que vengas. Te aseguro que tú dejarías el servicio y te irías a donde está tu papá. Y no lo harías tú, a lo mejor yo también lo haría. Cuando a Miguel Viñas, los médicos le decían, ya no más, tienes muy poco tiempo de vida y las hijas viven en Canadá. Y vinieron, porque somos así. Y eso es lo que esperaba Marta y María de Jesús. Es una enfermedad, es de muerte, se está agravando, el que amas se puso mal, ven. Sin embargo, nunca Jesús llegó. Es más, Jesús espera 2 días más. Habían pasado ya 4 días después de que Lázaro había muerto. Y yo pienso, por ejemplo, en la actitud que pudo haber tomado, o no pienso, en la actitud que tomó Marta. ¿Qué clase de amigo es este? ¿Que no se supone que le ama? ¿Que no se supone que somos amigos? Y ese tipo de preguntas o de cuestionamiento es el mismo que tú y yo nos hacemos. Nuestra petición hacia el Señor tiende a ser una demanda. Ven a hacer lo que debería hacer un Dios que nos ama. Señor, mi hijo está enfermo. Ven y haz lo que debería hacer un Dios que ama. Y el Señor hace caso omiso a esa petición. Entonces vemos cómo en el caso de Marta, ¿no? Queda pensando como el hermano se pone más mal y ella lo tranquilizaba y le decía, espérate, va a llegar, no pierdas el ánimo, mira, él va a venir, le prometía a su hermano. Mientras se asomaba, yo creo que a la ventana esperando que Jesucristo llegara. Esperó y nunca llegó. Esperó que lo sanara y no llegó. Lo esperó para el entierro y no llegó. Y después de 4 días llega. Entonces Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Encontramos una Marta herida en su fe, herida en sus emociones, su corazón sufriendo, y le reclama a Dios y le dice, si tú hubieras estado aquí, si no hubieras hecho caso omiso a mi petición, mi hermano no hubiera muerto. Y Marta no es distinta a ti y a mí, porque cuántas veces nosotros decimos lo mismo al Señor. Si hubieras estado aquí,
Si hubieras escuchado mi petición, mi matrimonio no estaría por destruirse. Si hubieras estado aquí, mi padre no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi bebé estaría vivo. Si hubieras estado aquí. Y hay cierto reclamo en la petición o en el corazón de Marta. Y ese mismo reclamo es el mismo reclamo que nosotros tenemos hacia el Señor. Mis amados, y hemos reducido, escucha, en todo esto hay un gran engaño. Hemos reducido la presencia de Dios a las bendiciones. Es decir, que si hay muerte, que si hay aflicción, que si hay escasez, que si hay problemas, es igual a la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. En este tiempo Jesucristo es Dios es como el Santa Claus de nuestros tiempos. Él es alguien a quien vamos, le pedimos y Él tiene que cumplir nuestras demandas. Nuestra oración es exigente. Señor, sáname. Tu palabra dice, mi amado, el Evangelio, la Pascua, no es eso. Cristo no vino a suplir no solo nuestras propias necesidades y reducir, escucha, reducir la presencia de Dios a la bendición es un grave error, porque entonces vamos a vivir heridos con el Señor. No quiero que me contestes, piénsalo. ¿Cuántas de tus oraciones no han recibido respuesta? Llevas años orando por tu marido. Llevas años pidiendo al Señor que te sane. Llevas años pidiéndole una esposa al Señor. Y recibes un silencio de parte de Dios. Y como Marta, estás en la ventana esperando la respuesta. Llevas años pidiendo la conversión de alguien. Mi amado, y eso es un terrible engaño. ¿Sabes? Nuestro adversario busca que te centres aquí, en lo natural, en lo palpable, en lo que tú puedes controlar. Y nos encanta aún controlar el mover de Dios, pero como es imposible, estamos heridos con Cristo. Estamos heridos con lo que Él hace en nuestras vidas. Y repetidas veces hablamos con Cristo como habló Marta con Él. Señor, si tan solo te dieras tiempo de escuchar mi oración. Si tan solo te dieras tiempo. Y Jesucristo sabía el terrible engaño que eso representaba. De hecho, dice aquí más adelante en el verso 14 dice, bueno, vamos a leer desde el verso 13, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que literalmente hablaba del sueño, porque Jesús había dicho, Lázaro duerme. Entonces ellos dijeron, bueno, déjalo que se eche una pestañita. Pero Jesús hablaba de la muerte. Y luego dice el verso 14, entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde Él está. La resurrección de Lázaro no era propiamente para Lázaro, no era un bien para Lázaro solamente. Jesús está diciendo, pero me alegro que yo no estuve ahí cuando murió. Me alegro que no estuve ahí para evitar que Él partiera. Ahora van a ver mi poder, van a ver el poder de la resurrección, y cuando llega ahí, no, entonces
va a la tumba y le dice: Lázaro, ven, sal fuera. Y el que había muerto, el que estaba muerto, salió de la tumba. Mi amado, ¿qué nos está enseñando una cosa? Cristo enseña a la iglesia que debemos quitar nuestra mirada de lo pasajero, de lo terrenal, de lo que perece, de la bendición, de lo que podemos disfrutar en esta vida. Y no es que esté mal, no me malentiendas, porque por pura benevolencia Dios nos da, Dios nos bendice, nos da su bendición, su deleite en esta tierra. Pero quitar la mirada de ahí hará que tengas una fe que no es quebrantada, una fe que no se hiere, una fe que no es fácilmente herida. Quitará de nuestra boca las palabras: Señor, si hubieras estado aquí, ¿por qué no escuchas mi oración? Entonces le dice: Lázaro, ven, sal fuera. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi amado, la Pascua tiene que ver con el amor de Cristo revelado al hombre para su verdadero propósito. Nuestra vida tiene que estar enfocada en lo eterno, en lo que vale, no en las aflicciones de la vida, no en las dificultades. Pero cuando nosotros tenemos escasez financiera, por ejemplo, de inmediato viene un engaño y un pensamiento de: algo estoy haciendo mal, Dios no está en medio mío, ¿dónde estás, Señor, que no te veo? De verdad, cuando alguien muere, lo mismo. Entonces, la tragedia que puede ocurrirle al ser humano tiene que ver con la ausencia de Dios. Mi amado, y si la palabra dijo: en el mundo vas a tener aflicción, entonces viviríamos sin la presencia. Viviríamos ajenos a Cristo. Pero no es así. No es así. La Pascua tiene que ver con que Cristo vino y tomó un lugar, tu lugar, mi lugar. En la Biblia está la historia cuando Pilato está juzgando a Jesús. Y entonces él le dice: pero yo no encuentro ningún mal. Entra, lo juzga, vuelve a salir y dice: pero ¿qué ha hecho él? Él no ha hecho nada. Crucifícalo. La gente, la multitud: crucifícalo, mátalo. ¿De verdad? Entonces saca una charola, se va a lavar las manos y dice: una última, ¿suelto a Barrabás o suelto a Jesucristo? Porque tenían costumbre de soltar un preso cada época. Y él dijo: bueno, pues a lo mejor la gente dice: bueno, está bien, Barrabás es terrible, a ese sí mátalo, deja ir a Jesús. No, Barrabás estaba encerrado porque había cometido tremendos delitos y pecados. Él iba a ser crucificado. La cruz no fue exclusiva de Cristo. La cruz era el castigo más severo de los romanos. Y Barrabás estaba enlistado para ir a la cruz. Barrabás estaba perfilado. Él sabía que iba a morir. Él ya ni alegaba nada porque sabía lo que había hecho y sabía que iba a morir. Pero así como Barrabás nos representa, de repente llega un hombre a su celda y él dice: bueno, las palabras finales porque me voy a la cruz. Y le dice: ¿estás libre? ¿Cómo que estoy libre? ¿Libre de qué? Libre. Alguien más se quedó en tu lugar, vete. Incluso en la película Barrabás sale como todo loquito, pero sale riéndose, no entiende nada. No sabe por qué está libre, pero está libre. Y lo que no supo es que alguien tomó su lugar. Cristo tomó el lugar de Barrabás.
y en el lugar de Barrabás se quedó el Señor. Y lo mismo pasa. Eso es, mi amado, la Pascua. Un Dios que te amó tanto, que te dio su gracia y dijo: no tú, yo. No tú, yo. Entonces te quitas tú eres libre, te pongo en libertad y yo me quedo tus padecimientos, tu dolor, tu sufrimiento, tu cruz. Porque debes saber una cosa, que la cruz era nuestra, no de Cristo. No había manera de que Barrabás saliera de ahí. Si nosotros entendemos cuál es el propósito de Cristo al venir a la tierra, caminaríamos como hombres libres en medio de aflicción. Caminaríamos como hombres con libertad en medio de pleitos y aflicciones. Porque en vez de estar viendo aquí, estamos viendo allá. Allá voy, allá me perfilo. La eternidad es mi destino. No esto. Todo esto es pasajero, va a pasar, mi amado. Va a pasar, pero tú vas para allá. Tú te perfilas ahí. Y entonces vemos cómo la Pascua representa mucho más que la bendición. Quítale ese engaño al enemigo de tu vida. ¿Te va mal? No está Cristo en medio tuyo, de verdad. Si Cristo se paseó en medio de un estanque, estaba pendiente del dolor de la gente. Entonces vemos que la Pascua es mucho más. Y hay un texto que quiero leerte antes de que pasemos. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Antes de que pasemos, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Escúchame, la perfección es una condición para la eternidad. Y cuando yo te hablo de santidad, inmediatamente te vas o nos vamos al torpe intento que podemos hacer para agradar a Dios. Pórtate bien. A los torpes intentos de portarnos bien, de hacer cosas buenas, al torpe intento de no pecar. No terminas de guardarte en una cuando ya inconscientemente estás haciendo algo. Y para ti será suficiente ser buena persona. Para ti será suficiente ese estándar, no para Dios. Compararse con otro ser humano es fácil porque siempre habrá alguien peor que tú y siempre habrá alguien mejor que tú. Entonces compararte con alguien que es peor que tú te da un sentido de grandeza, te da un sentido de yo no soy malo. Mira, él mata, yo no. A él le gusta mentir, a mí no. Él le gusta el aborto y todas las cosas. Yo soy pro de la vida, a mí no. Y eso te da un sentido de grandeza, te da un sentido de lo estoy haciendo bien, soy buena gente. Y para nosotros eso basta. Hay un dicho entre nosotros que dice: tienes el cielo ganado, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Porque la gente es muy buena, porque la gente es bondadosa, porque hay verdad en su boca. Pero las normas de Dios son más altas. El Señor dijo: sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Es decir, no te compares con alguien, porque siempre ese compararte con tus hermanos, con la carne, te dará un sentimiento de grandeza que no te sirve para la eternidad. Te dará un sentimiento de soy bueno, que nos sirve para entrar al cielo.
hay alguien con el que nos tenemos que comparar. Y el Señor dijo: sean santos como vuestro Dios es santo. La norma la puso Cristo. ¿Sabes con quién nos tenemos que comparar? Con Él. Y buscar compararnos con Dios nos deja en la condición más terrible, porque ¿quién puede ser como el Señor? Entonces puedes entender lo que Cristo hizo. Como tú no puedes, como Barrabás no había nada que pudiera hacer para salvarse, entonces Jesús toma su lugar. Entonces el Dios que es bueno, que es sin pecado, te quita la culpa y toma tu lugar. ¿Dónde entran nuestros torpes intentos aquí? No están, no sirven. Y hay un texto, fíjate, Colosenses 2, del 13 al 15, fíjate cómo dice. El apóstol Pablo lo describe de esta manera: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Quién hace la obra? Él. ¿Quién? ¿Quién es ahí el activo? ¿Quién está salvando? Él. ¿Quién es el necesitado? Tú y yo. Y fíjate cómo dice este texto: hay un acta de decretos que nos era contraria, es decir, un acta de cosas, de decretos que nos acusan. Y el acusador dice: él miente, ella miente, ella ve pornografía, él odia, él vive amargado, él no sabe perdonar, ella es mentirosa o tramposa. Hay un acta de decretos, pero dice ahí que Cristo quitó el acta de decretos, o la invalidó, la anuló, y dice que la quita de en medio. Ayer, mientras yo estaba estudiando esta charla, Denise, puedes ayudarme, con tu libreta, mi amor. Edith y Vale también, ayúdenme aquí. Ahí abajo sí las alcanzan a ver, ¿bien? Bueno, entonces vas a prestarme una hojita, no la arranques, así, esa donde Sam rayó. Tú la vas a poner aquí, así. Entonces, imagínate que Vale te representa a ti y Edith nos representa al Señor. El acta de decretos dice que el Señor la anuló, así como estos rayones que ven aquí. Bueno, si fuera un papel oficial, esos rayones invalidan ese papel oficial. Pero no solamente eso, el acta de decretos nos separa del Dios vivo. Entonces, por más delgado que sea tu argumento de ser bueno, sigue siendo un argumento que te separa de Cristo. Mira, pon tu manita así, y tu manita así, ok, ajá, sí. Empújense un poquito para que estén cerca, ok. ¿Tú puedes sentirla a ella? ¿Tú, Valecita? Sí, pero no perfectamente. Así muchos vivimos en nuestra relación con Cristo. Así, con un acta de decretos que nos es contraria. No hay nada como tocarse las manos y sentir el calor de una con la otra, sentir las manos, sentir la piel,
Pero el acta de decretos es eso. Tú vives un engaño, sientes, claro, haz el ejercicio en tu casa, se siente, pero siempre habrá algo que te separa de Cristo. Argumentos que no te dejan acercarte a Dios. La religión es un argumento para no acercarte a Cristo, porque la religión te dice, sé bueno, así, ¿cómo así te acercas a Dios? Con esa inmundicia, con esos pensamientos, ve y lávate y después vienes a Cristo. La religión nos separa, porque la religión te dice, tienes que hacer esto, 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 y entonces serás escuchado por Dios. Entonces Dios te escuchará. Pero yo veo en la Biblia un Dios que es todo lo contrario a eso. Está un hombre que tenía un hijito. Ya gracias, si no aquí las voy a... Que tenía un hijito y ese hijito tenía convulsiones, ¿cómo le llaman? Epilepsia. Y llega con Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Mi hijo, mira, yo le pedí a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Jesús se enoja y dice, ay, pero ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes, generación incrédula? Y le dice, ¿qué le pasa? Es que viene un demonio y le posee, lo echa al fuego o a veces al agua y busca matarlo. Y entonces Jesús le dice, al que cree todo le es posible, ¿crees? Y le echa la responsabilidad del milagro a él. Y entonces ese papá, imagínate, con esa tremenda responsabilidad, el que se conoce, el que conoce el nivel de fe que tiene, le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Le está diciendo, no creo. En pocas palabras le está diciendo, tengo muchas dudas, llevo años así. Y en esa fe tan quebrantada, tan débil, en esa oración tan sin fe, en esa búsqueda de Dios, el Señor toma autoridad y echa fuera el demonio del hijo. Y el demonio se va y el hijo queda hablando cabal, en su juicio cabal. Ese es Cristo. Mi amado, aún la religión nos separa. La otra vez Sara me decía, mami, la gente entonces que va a la iglesia, ¿esos se van a ir al cielo? Y inmediatamente mi respuesta iba a ser sí. Y después quedé pensando y dije, no, mi amor. Porque la religión engaña. Porque quien va a ir a Cristo es a quien le fueron quitada el acta de decretos, que nos era contraria. Porque quien va a ir al cielo es quien puede tocar al mismo Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque quien va a ir al cielo es quien se dejó reconciliar con el Padre. Eso es la Pascua. La reconciliación, el amor de un Dios que no exige. Mira el cuadro de este papá, ni siquiera le exigió una fe inquebrantable, le exigió una chispita de fe y le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad, Señor, por favor. Si hay, tú que conoces los pensamientos, si hay algo en mi mente que está dudando, ayúdame ahí. Y el Señor inmediatamente mira el corazón de la gente.
Ese es nuestro Cristo, y de eso habla la Pascua. Dice este texto: anulando el acta de decretos, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y exhibió los principados y las potestades. Es decir, Cristo triunfó sobre la muerte. Mi amado, yo esta mañana quiero que pasemos a recordar la muerte de Cristo. No sin antes, escúchame, no sin antes que hoy tú puedas analizar tu vida y que puedas pensar en medio de el Dios que he conocido toda mi vida, y yo, sigue habiendo un acta de decretos que me acusa. Si hay pensamientos, cuando tú piensas en la eternidad, por ejemplo, si hoy me bajara y te preguntara: ¿tú vas al cielo? ¿Mereces el cielo? Y si tu pensamiento dice: pues así como merecerlo, la verdad no, ese se llama acta de decretos. A eso le llamamos pensamientos que te acusan. A eso le llamamos el pecado acusador en tu mente, en tu corazón, que no te deja acercarte con un Dios que te ama. Si hay algo que te acusa esta mañana, hoy puedes quitarlo de en medio. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. A través de aceptar que Él viene y tú representas a un Barrabás, y Él viene y de repente te hace libre. Entonces, por primera vez vas a poder palpar a un Dios vivo, a un Dios real. De las cosas que más extrañamos durante la pandemia, no sé tú, pero yo, es el contacto físico con la gente. El contacto físico, tan lo extrañamos que no hay uno solo aquí que no abrace a su familia. En tu casa, con los tuyos, con tus padres, no hay distancia social. Porque se extraña el contacto físico, porque abrazar a alguien, porque el sentir a alguien. Mi amado, tú puedes esta mañana sentir a un Dios real. Tú puedes sentir a un Dios real. ¿Cómo? Quitando el acta de decretos que te es contraria. Quítala de ahí, confesando tus pecados delante de Cristo, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti, permitiendo que Él, como todo un caballero que te dice: ¿quieres que tome tu lugar? Yo pago tus deudas, yo pago tus aflicciones, y que tú puedas decirle: sí, Señor, yo sé que no tengo nada para poder pagar. Entonces se quitará el acta y por primera vez sentirás a un Dios real, a un Dios presente en tu aflicción. Se quitará de tu boca que no se supone que yo vengo a la iglesia y debería ser escuchada mi oración. Se quitará la queja de Marta en tus labios. Dejarás de estar herido con Dios. Ahora te convertirás en amigo de Jesucristo. Así que hoy, ahí en tu lugar, voy a invitarte: cierres tus ojos, y solamente si tú lo deseas así, vas a repetir después de mí esta oración.
que no es más que decirle a Jesucristo: considero que mi deuda es muy alta y no tengo manera de pagarla. Pero si hoy tú tomas mi lugar, yo lo acepto. Te voy a ayudar a hacer una breve oración. Y con tu corazón repite después de mí: Señor Jesucristo, esta mañana reconozco que no tengo lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno para quitar el acta de decretos. Hay cosas que me acusan, pecados que queman mi vida por dentro. Pero esta mañana decido entregar mi vida a ti. Si sigue en pie la oferta de tomar mi lugar y yo tomar el tuyo, yo la acepto. Dile ahí a Jesús: acepto el lugar que me das. Te recibo hoy como el único que puede ayudarme, el único que puede salvarme, el único que puede quitar toda acta de decretos que me separa de un Dios real, que me separa de un Dios que me ama. Escribe mi nombre esta mañana en el libro de la vida y no lo borres. Te lo pido, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escucha. Fíjate que dice, si lo tienes ahí, Primera de Corintios. Vamos a leer el verso 15. Digo, el capítulo 15, el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, y esos todos te incluye a ti y a mí. Y el día que partas de este mundo, ese día entrarás a ser de los que resucitan juntamente con Cristo. Porque la resurrección nos habla de que Cristo fue el primero en ser resucitado. Y después de Él vendrán muchos, vendremos muchos. Y eso te incluye a ti y a mí. Hoy vamos a conmemorar. Si me ayudan repartiendo, por favor. Repartiendo la cena.
esconder mi corazón, hoy arde por ti, mi Cristo te amo, yo cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo solo a ti te necesito. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y hoy vamos a conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Puedes tomar el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, escucha, es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Escucha. El primer pacto incluía al pueblo judío. Él era acreedor de la salvación. El segundo pacto te incluye a ti y a mí. Y eso conmemoramos esta mañana. Puedes tomar la copa. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y vamos a terminar este tiempo. Tú y yo que hemos sido reconciliados con el Padre, vamos a tomar esta mañana un tiempo para agradecerle. Para agradecerle el amor, la paciencia, para agradecerle que no ha necesitado ver grandes cantidades de fe para perseverar en tu vida y en la mía.
¿Por qué no le agradeces a ese Dios que ha sido paciente contigo? Que a pesar de las negaciones, que a pesar de querer seguir viviendo la vida como tu propio entendimiento o tu propio parecer, Él sigue amándote. Y sigues teniendo aliento de vida que representa la esperanza de salvación. Gracias porque ahora ese Dios, el cual parecía distante, le puedes llamar papá. Gracias porque ahora tomó tu lugar. Y la cruz del Calvario representa nuestra vida y el amor de un Dios que se despojó para que su hijo, su hija no fueran humillados. Y Él fue humillado públicamente, tomando nuestro lugar. Gracias, Jesucristo. Esta mañana nuestro corazón entra en reverencia contigo. Y a partir de ahora, enséñanos a vivir dignamente, como tu nombre lo merece. Y la obra que has empezado en muchos este día, la culmines. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y por qué no le aplaudimos a ese Dios que tomó nuestro lugar? Señor, te aplaudimos a ti. Te aplaudimos a ti, te aplaudimos a ti, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos esta mañana. En el nombre de Cristo, te bendecimos. Y dice, y si Él dio lo mejor que tenía, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Por qué tememos al porvenir? Si tú estás pasando por momentos financieros difíciles, escúchame, eso no significa que Dios está ausente en tu vida, Eso no significa que a Dios no le importe. Pero así como con María y con Marta, el Señor supo y esperó 2 días más para ir a su ayuda. La ayuda llegó. Escucha, el que es primicias de la resurrección llegó a ayudar. Y la palabra dice, si Cristo dio lo mejor, si Dios dio su mejor ofrenda, que era Cristo su Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todo lo que necesitas? Ninguno aquí que tiene a su chiquito y le pide pan, lo dejará sin comida. Nadie. Y si tú que eres malo sabes dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre? Vamos a orar esta mañana por nuestras ofrendas. Señor, gracias. Te bendecimos por lo que podemos hoy dar. Damos con alegría, no con tristeza, Señor. Bendecimos tu nombre. Santificamos estas ofrendas, estos diezmos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Y voy a invitar a los que están allá atrás, nos ayuden repartiendo un sobre. Ponnos tu petición, ponnos tu nombre. A veces solo nos ponen la petición y no nos ponen nombre. Menos mal que yo sé caligrafía y sé, este es de este. Nada, no es cierto. No tengo idea quién está pidiendo. Por favor, ayúdenos, pongan su nombre. Buscamos que las peticiones sean lo más discretas. Amén. Señor, bendecimos esto que te damos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos das. Señor, que esta ofrenda sea levantada con una actitud correcta en nuestro corazón, nunca para impresionar a nadie. No queremos agradar a nadie más que a ti. Señor, y tú que eres Dios que ve, mira la ofrenda en nuestro corazón, en el nombre de Cristo, y que la ofrenda pueda bendecir, Señor, las familias, que pueda ser usada para lo cual tú la envías, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos allá a poner nuestra petición. Mis amados, los que están viéndonos en casa también, ahí está apareciendo el link, entonces pueden hacer también su transferencia, y queremos dar por terminada esta reunión. Qué bueno que se conectan, qué gusto tenerlos aquí, y todos los que están aquí en casa, qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Los bendecimos. Nos ayudan pasando a recoger los sobres, y quedamos despedidos esta mañana. Vayan en paz, disfruten este día de resurrección. Quedamos todos despedidos.
Thank